Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor Comunidad Cristiana. Quiero saludarles en esta oportunidad para contarles algo acerca de lo que se habló esta mañana en Santo Amor Comunidad Cristiana. Eh, Así que vamos a mirar un poco el mensaje de esta mañana. Se trató sobre Juan 2 y el mensaje se trata de cómo Jesús puede cambiar lo natural en lo sobrenatural, lo ordinario en lo extraordinario. Este es el primer milagro de Jesús. No era el momento del Señor, pero Él decidió hacer un milagro allí. Y dice en Juan 2, al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino, mujer. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenla al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde habían salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta es la primera de sus señales. La hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. Bueno, aquí vemos el primer milagro del Señor Jesús. Lo invitan a un matrimonio. Él estaba ahí tranquilo cuando de pronto se acabó el vino en el matrimonio. Resulta que en la cultura judía los matrimonios sin vino eran imposibles. Cuando había un matrimonio había vino y si no, si se acababa el vino, pues la familia quedaba en descrédito. Resulta que María, preocupada, se acercó a Jesús y le dijo, Jesús, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Jesús le dijo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? No ha llegado mi tiempo, no era el momento de hacer milagros para el Señor. Sin embargo, el Señor pide que se le traigan unas tinajas de agua y las convierte en vino. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué esto está en la Biblia? Porque esto fue una muestra de que Jesús no es una persona por ahí cualquiera. Jesús no es un hombre o un adivino o un profeta por ahí de tercera categoría, ni mucho menos un milagrero barato. No, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, es decir, el mismo Dios hecho hombre en un cuerpo mortal se hizo hombre para estar con nosotros, entregar su cuerpo y su sangre y poder morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos de todo pecado y de toda maldad. Desde este punto de vista, eh, ahí vemos cómo la gloria de Dios se manifestó en el Señor Jesús. Obviamente para cualquier ser humano eh, y algún pastor experimentado convertir agua en vino, eso es imposible. Yo no podría ni con mis mejores oraciones pedirle al Señor que convirtiera el agua en vino. Es decir, eso es algo que solamente el Señor Jesucristo puede hacer y lo hizo para manifestar su gloria, para manifestar que Él puede cambiar lo natural en lo sobrenatural. Pero hay más razones de que eso esté allí. También es una enseñanza de que nosotros estemos entendiendo que Dios puede cambiar lo ordinario en lo extraordinario. ¿Y para qué sirve todo esto? Para saber que siempre hay segundas oportunidades. Es decir, cuando estemos en dificultades o cuando pensemos que ya no hay esperanza, nosotros podamos saber que Jesús, por la fe en el Señor Jesús, en el Dios, en el Señor de señores, podemos nosotros tener segundas oportunidades porque Él puede hacer que lo imposible sea posible, que lo ordinario se convierta en extraordinario. Esto lo pudo experimentar el apóstol Pablo en cuanto a, por ejemplo, el tema del carácter. Todos tenemos debilidades y el apóstol Pablo tenía debilidades. El apóstol Pablo eh,
Dicen algunos estudiosos acerca de este gran apóstol del Señor Jesucristo que tenía algunas dificultades de salud, que algunos creen que tenía problemas en la vista, y además de algunas dificultades de salud, tenía que padecer constantemente persecuciones, tuvo que padecer cárceles, azotes, varias veces con tal de predicar a Jesús y que las personas pudieran conocer que Jesucristo es el Señor de señores. Resulta que el apóstol Pablo, en medio de tanta debilidad, le pedía al Señor que le ayudara, en medio de su debilidad, que le permitiera tener mayor fortaleza para hacer su trabajo. Y resulta que el Señor le dijo, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Entonces, obviamente a nadie le gusta padecer prisiones, azotes, momentos tan duros como los que tuvo que vivir el apóstol Pablo, pero el Señor Jesús le dijo, te basta con mi gracia. Es decir, el Señor Jesús pudo hacer que lo que para un hombre natural, lo que para cualquier hombre, el más fuerte de los hombres, pudiera resistir los azotes, las prisiones, las angustias que tuvo que experimentar Pablo, tuvo que venir la gracia de Dios. Es decir, lo ordinario tuvo que convertirse en extraordinario. En otras palabras, nuestras debilidades. Todos tenemos debilidades en nuestro carácter, todos tenemos dificultades. Nadie es perfecto. Hay gente que es de mal genio, hay otra gente que es tímida, hay otra gente que es envidiosa, otros orgullosos. Y algunos quieren cambiar y le piden a Dios que les ayude. Pues la gracia de Dios es suficiente y nos puede ayudar a cambiar y convertirnos en mejores personas. Desde ese punto de vista, nosotros podemos comprender que la gracia de Dios, Dios nos puede ayudar con su gracia a cambiar nuestro carácter natural en sobrenatural para su gloria, para que otros le conozcan, para que la voluntad de Dios sea hecha en nuestra vida. Tanto para predicar del Señor Jesucristo y que otros conozcan a Jesús, invitarlos a la iglesia, como para nuestras vidas, para el trabajo, para todo lo que hagamos, la gracia de Dios es sumamente necesaria. Ahora vamos a mirar un poco la historia del apóstol Pedro. Aquí vemos también cómo el Señor hace que lo imposible sea posible. Resulta que el apóstol Pedro lo metieron en la cárcel por andar predicando del Señor Jesucristo. Y el Señor, él estuvo preso y estaba a punto de ser martirizado, como algunos otros apóstoles que tuvieron que ser martirizados. Sin embargo, aquí hubo una intervención sobrenatural. Vamos a mirar Hechos 12 y vamos a mirar cómo Pedro es sacado de la cárcel de manera sobrenatural. Dice allí, en Hechos 12, del 7 al en adelante. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo, y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que se trataba de una visión. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se le abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo el pueblo judío y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Pedro estaba a punto de ser martirizado, estaba en la cárcel, estaba en las últimas. No había esperanza para Pedro. Pero el Señor Jesús intervino, mandó ángeles y de manera sobrenatural lo sacó de la cárcel. A tal punto que Pedro solamente pudo decir, estoy seguro que esto es el Señor Jesús, que un ángel me sacó de aquí. Eh,
El Señor puede convertir lo ordinario en extraordinario, lo natural en sobrenatural. Siempre hay esperanza. Solamente tenemos que orar, pedirle al Señor, venir a las reuniones de la iglesia, leer la palabra, no perder la fe, ser fieles hasta el Señor, hasta el final, porque Jesús, el Señor, puede hacer grandes cosas con nosotros. Así que es importante que comprendamos y no dejemos de creer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te pedimos, Padre Santo, porque tú eres bueno y te pedimos que tú cambies nuestras debilidades en fortalezas, que tú, Señor, nos ayudes en nuestra dificultad y nos bendigas y nos protejas en todo tiempo. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Me alegra poder compartir con ustedes, siempre bienvenidos, siempre invitados a las reuniones de la iglesia, miércoles 7, 8 y media, sábados 7 a 9, domingos 10 a 12, domingos 4 a 6, siempre bienvenidos con sus familiares, amigos, vecinos, con la gente que quieran invitar, siempre será una alegría poderles saludar y poder compartir con ustedes. Así que también los quiero invitar a que los que quieran aportar para que esta iglesia cristiana pueda seguir creciendo y puedan dar. Les invito a que lo hagan. Allí encuentran todos los datos donde pueden dar los que deseen dar. Recordando que Dios ama al dador alegre. Recordando también que cuando sembramos, Dios multiplica lo que cosechamos. Así que les invito a que seamos generosos y que Dios les continúe bendiciendo, guardando en el nombre del Señor Jesucristo y con el poder del Santo Espíritu de Dios. Que estén bien.